Las vías motoras descendentes y la función motora de la médula espinal. Los sistemas motores del encéfalo y la médula espinal pues trabajan de forma coordinada para controlar los movimientos corporales, adaptándose pues a diversas funciones de los músculos, como por ejemplo el control fino pues de los músculos de la mano para sujetar una taza. Contrasta pues con la fuerza bruta necesaria en las piernas para levantar algún objeto. Estos sistemas son fundamentales para la función física y su daño pues puede afectar gravemente a la fuerza, a los movimientos voluntarios y a la coordinación. Las lesiones, pues como un accidente cardiovascular o daño en la médula espinal, puede causar debilidad o parálisis, limitando pues la independencia del individuo. Los trastornos de coordinación pues pueden dificultar tareas cotidianas como los vestirse o comer, requiriendo pues asistencia. La anatomía funcional, el sistema motor para la postura y control de las extremidades. Este pues son cuatro componentes separados por el sistema nervioso central que controlan el conjunto de músculos estriados, de las extremidades y de los músculos del tronco para la postura. Lo que tenemos aquí, las vías motoras descendentes que conectan la corteza cerebral y el tronco del encéfalo con los músculos. Estos pues participan en el control autónomo de los movimientos y ajustes posturales. Tenemos aquí los circuitos motores espinales que comprenden pues las neuronas motoras con las interneuronas, que estas pues regulan la actividad, que estas pues regulan la actividad muscular. Las interneuronas permiten pues la activación de grupos de musculares en respuesta a diferentes estímulos. Tenemos los núcleos basales, que tienen una influencia reguladora en el movimiento, contribuyendo pues a la iniciación y control de los movimientos voluntarios. Su daño pues puede causar hasta un trastorno de como el Parkinson. Tenemos el cerebelo, que puede asegurar que los movimientos sean precisos y coordinados. En muchas regiones corticales son reclutadas durante los movimientos guiados visualmente. Durante pues, estos movimientos guiados visualmente, para alcanzar los objetos se involucra en múltiples áreas corticales, donde tenemos las áreas de asociación límbica y prefrontal, que inician el proceso de movimiento que involucra pues, las emociones y la motivación. Tenemos los sistemas visual magnocelular, que también es conocida como la vía de Donde, que pues, proporciona información sobre la ubicación de los objetos. Tenemos la corteza parietal posterior, que ayuda pues, a identificar la ubicación de estos objetos. Tenemos las áreas premotoras, que pues, planifica la acción de intentarlo alcanzar. Y de la cortilla espinal, que pues, transmite señales motoras necesarias para la contracción muscular. La anatomía funcional de las vías motoras descendentes. Las vías motoras descendentes pues tienen múltiples funciones, como ya se menciona, pues su papel principal pues es el control de los movimientos. Pero aparte de controlar los movimientos, pues regula el proceso sensitivo somático y los sistemas nerviosos autónomos, mediante conexiones sinápticas con neuronas motoras, interneuronas y núcleos sensitivos. También pues tiene influencia en la plasticidad de los circuitos espinales y tienen funciones tróficas en el desarrollo. Aunque las vías corticales pues participan en estas funciones, no está claro si el mismo ocurre con todas las vías del tronco del encéfalo. Las múltiples vías de control motor paralelas se originan de la corteza y el tronco del encéfalo. Las principales vías descendentes del control motor pues terminan en los centros del tronco, del encéfalo y la médula espinal. Tras de ellas, pues esta se origina en la corteza cerebral. Tenemos el haz corte vulgar que controla los músculos craneales, el haz roboroespinal que controla las extremidades, el haz reticoespinales que controlan los músculos proximales y locomoción, el haz textoespinal que coordina la cabeza y el ojo, y los haces vesticulares, pues, que coordinan pues el equilibrio.
Aparte, pues también existen otros neurotransmisores específicos que modulan pues estas vías, influyendo lo que son reflejos y la regulación del dolor. Tenemos la organización funcional de las vías descendentes, es paralela con la organización somática de los núcleos motores del asta ventral. Mm, las neuronas motoras, pues que inervan los músculos de las extremidades, pues, reciben la estimulación de interneuronas ubicadas en el asta lateral y la zona intermedia. Eh, mientras que las que inervan en los músculos axiales, pues de la cintura escapular, tienen interneuronas en en el asta ventral media y, mm, y en la zona intermedia. Esta organización, pues, somatópica, medio lateral, pues, que refleja la forma del cuerpo. También aplica la ubicación de las vías motoras descendentes de la sustancia blanca de la médula espinal. Las vías laterales, las vías laterales, pues, controlan los músculos de las extremidades, mientras que controlan, las vías medias, pues, controlan los músculos axiales y la cintura escapular. Las dos vías descendentes laterales que controlan los músculos de las extremidades. Tenemos las vías motoras laterales, que está por el las corticoespinal laterales y el las rubroespinal, que son las principales vías pues, que controlan a los músculos de las extremidades. Estas tienen por organización somatotópica, alineándose con la disposición del cuerpo. Tenemos el control lateral, que ambas vías pues afectan a los músculos de la región contralateral. Esto significa que la tensión en el haz corticoespinal lateral puede causar debilidad o parálisis en el lado opuesto del cuerpo. El haz corticoespinal lateral es la principal vía del control del motor en humanos. Esta se origina en la corteza motora primaria, así como en áreas premotoras y corticales sensitivas. Eh, Estos acciones pues descienden a través a través de la cápsula interna, el mencéfalo y corticales sensitivas, y las corticales sensitivas. Eh, y decursan pues hasta el bulbo y repulsan hasta el bulbo raquídeo. Hasta el bulbo raquídeo. La mayoría pues, de las acciones terminan su porción dorsolateral del cordón lateral de la espinal controlando las extremidades superiores e inferiores. El la rubroespinal, que tiene menos acciones que el corticoespinal y este se origina en el núcleo rojo. También pues presenta la decusación del mencéfalo y se desciende la porción lateral del cordón lateral. Termina pues principalmente en las porciones laterales en la zona intermedia y las astas ventrales de la médula espinal cervical, surgiendo pues su rol de control de las extremidades superiores, pero no de las inferiores. Cuatro vías descendentes mediales controlan los músculos axiales y de la cintura escapular para regular la postura. Las vías descendentes mediales son esenciales para la regulación de la postura y para el movimiento de los músculos axiales y de la cintura escapular. Las cuatro vías principales son el haz corticoespinal ventral, haces reticuloespinales, haces vestibuloespinales y el haz tectoespinal. El haz corticoespinal se origina en la corteza motora primaria y se finaliza en la médula espinal cervical. Esta tiene un papel crucial en el control de los músculos del cuello, hombros y parte superior del tronco, contribuyendo a la estabilidad postural y a los movimientos coordinados de la parte superior del torso. Los haces reticuloespinales
provienen de la formación reticular del bulbo raquídeo y la protuberancia, controlando los movimientos automáticos, como mantener la postura y estabilizar el equilibrio en zonas irregulares. Los haces vestibuloespinales tienen un papel importante en la contribución del equilibrio. Están originados en los núcleos vestibulares que se proyectan a lo largo de la médula espinal, y el haz vestibuloespinal medial se centra en coordinar los movimientos entre la cabeza y los ojos, mientras el haz vestibuloespinal lateral se centra en los movimientos de los músculos axiales y proximales. El haz tectoespinal, que se origina en el tubérculo cuadrigémino del mesencéfalo, también se centra en la coordinación de los movimientos entre la cabeza y los ojos, ayudando a tener una mejor percepción visual. La anatomía regional de los sistemas motores y vías motoras descendentes. Las áreas motoras corticales se ubican en el lóbulo frontal. Se han identificado cuatro áreas motoras esparcidas en el lóbulo frontal: la corteza motora primaria, la corteza premotora, la área motora complementaria y la corteza motora del cíngulo. Ahí está. Las regiones corticales premotoras integran la información proveniente de diferentes orígenes. Las áreas corticales premotoras integran información de las regiones parietales y de los frontales para planificar los movimientos. El daño en la corteza motora causa una inestabilidad, y el daño en la corteza premotora causa lo que es una apraxia, que es la dificultad de los movimientos voluntarios. La corteza motora primaria da origen a la mayor parte de las fibras del haz corticoespinal. Esta corteza recibe estimulación de tres orígenes principales: las regiones corticales premotoras, las áreas sensitivas somáticas y en los núcleos talámicos motores. Esta estimulación de áreas raramente genera un movimiento, pero sí influye en él. Las proyecciones de las regiones motoras corticales pasan a través de la cápsula interna en su trayecto al tronco del encéfalo y médula espinal. La corona radiada es una porción subcortical que contiene axones descendentes y axones ascendentes. La cápsula interna se divide en tres partes: la rama anterior, que está rostral al tálamo; la rama posterior, que está ubicada fuera del tálamo; y la rodilla, que conecta ambas extremidades. Esta cápsula también tiene dos irrigaciones: la arteria coroide anterior, que irriga la rama posterior, y la arteria cerebral anterior, que irriga la rama anterior y la rodilla. Ya. Los núcleos motores laterales y mediales tienen diferentes distribuciones rostrocaudales. Las neuronas motoras que dan inervación a los músculos particulares se van a ubicar en los núcleos con forma columnar, que se van a transcurrir en dirección rostrocaudal a lo largo de varios segmentos. En el caso de lo que son los núcleos que van a inervar a los músculos distales de las extremidades, se van a ubicar en sentido lateral a lo que es la sustancia gris, y los que van a inervar las extremidades proximales y aquellos músculos axiales se van a ubicar en posición medial. Los núcleos motores mediales se van a presentar en todos los niveles de la médula espinal, mientras que lo de los núcleos laterales se van a presentar solo en el engrosamiento cervical y lumbosacro. Cabe indicar que una sola neurona motora inerva múltiples fibras musculares en un solo músculo, y se le va a dar o a denominar
unidad motora a todas las fibras musculares que van a ser inervadas por una sola neurona motora. En lo que es la médula espinal, las neuronas motoras ganglionares del sistema nervioso autónomo también están dispuestas en lo que son columnas. Tenemos también lo que son las vías descendentes laterales y las vías descendentes mediales. En lo que son las vías descendentes van a estar en lo que son las sustancias blancas del tronco del encéfalo y de la médula espinal, en las cuales van a transcurrir 7 vías. Y también y estas se van a proyectar en lo que son las neuronas motoras de la médula espinal. En el caso de las vías descendentes laterales, está la ubicación de los axones descendientes en la médula espinal van a proporcionar información sobre sus funciones y aquellos que van a controlar los músculos de las extremidades. En este 3 contamos lo que es el haz corticoespinal lateral y el haz rubroespinal, que son las dos vías descendentes laterales. También tenemos lo que son las vías mediales, que estas vías descienden en dirección medial para terminar en el asta ventral medial y en la zona intermedia. En lo que es la médula espinal, en las vías ascendentes encontramos lo que son los tipos de neuronas. En este encontramos las neuronas más pequeñas, las neuronas mediales y las neuronas más medianas. En las que son las pequeñas van a tener un diámetro de soma de 5 a 20 micrómetros y su cuerpo celular se va a encontrar dentro de la médula espinal. En que son las neuronas de tamaños medios, presentan lo que es un diámetro de soma de 20 a 50 micrómetros y se encuentra por casi todas las sustancias grises, mientras que las neuronas más grandes son las motoneuronas que tienen un diámetro de 50 a 100 micrómetros y van a inervar los que son los músculos esqueléticos. En el caso que son los ganglios sensitivos, estos ganglios se van a localizar en lo que es la raíz posterior a nivel del foramen intervertebral. Estos ganglios sensitivos son aquellos que se encargan de recibir y enviar al sistema nervioso central aquellos estímulos provenientes del medio exterior. Por ejemplo, todos los del sentido, por ejemplo, lo que son el tacto, el gusto, el oído y la visión. En lo que son las categorías de sensibilidad encontramos dos, la sensibilidad consciente y la sensibilidad inconsciente. En caso de la sensibilidad consciente son aquellas que se van a percibir en la corteza cerebral. Esto de aquí a su vez va a tener una subdivisión que son la sensibilidad consciente estereoceptiva y la propioceptiva. En el caso de la sensibilidad estereoceptiva, son, eh, son aquellas que van a permitir lo que es la sensibilidad estereosensitiva. Procede del mundo exterior, por ejemplo, el dolor, el tacto, el calor y el frío, mientras que las propioceptivas son las que se da en el interior del organismo, por ejemplo, en los huesos, en las articulaciones y en los músculos. Y la sensibilidad inconsciente son las que no se percibe y es retransmitida hacia el cerebro. Aunque son las pruebas sensitivas, en el caso del tacto, se puede hacer una evaluación rutinaria rozando la piel con un algodón. En el caso del dolor, aplicando la punta de una aguja en lo que son en los dedos y la sensibilidad térmica, aplicando ya sea compresas calientes, frías o agua caliente y fría. Voy a hablar sobre las vías motoras. Las vías motoras descendentes son esenciales para el control del movimiento
y se dividen en varios tractos principales. El primero es el tracto córtico espinal, es la vía motora voluntaria más importante, originándose especialmente en la corteza motora. Controla los movimientos voluntarios y se extiende desde el cerebro hasta la médula espinal. El tracto restículo espinales modula la actividad motora involuntaria y el tono muscular. El tracto vestíbulo espinal regula el equilibrio y la postura en respuesta a la información del sistema vestibular. El tracto tectoespinal coordina movimientos de la cabeza, ojos y ante los estímulos visuales y auditivos. El tracto rafoespinal participa en la modulación del dolor y la respuesta emocional. El tracto rafoespinal participa en la modulación del dolor y la respuesta emocional. Y por último está la vía aminérgica y vía autonómica, que estas regulan funciones fisiológicas, emocionales, afectando el estado de alerta y las respuestas involuntarias. En fin, el tracto corticoespinal es fundamental para la ejecución de movimientos voluntarios y refleja la complejidad del control motor en el sistema nervioso. El haz corticoespinal transcurre en la base del mesencéfalo. La cápsula interna se va a condensar para formar la base de los pedúnculos del mesencéfalo, que van a contener solo fibras descendentes. El tronco del encéfalo se va a dividir en 3 regiones: en techo, segmento y base. En el mesencéfalo rostral, el techo va a incluir los tubérculos cuadrigéminos superiores y la base va a corresponder a los pedúnculos. En la base, los axones del haz corticoespinal, que son los responsables del movimiento voluntario, van a ocupar la parte media y van a estar flanqueados por otras fibras descendentes. Estas fibras van a ser visibles en el MRI cuando hay lesiones. El mesencéfalo también va a contener núcleos claves para el control motor, como lo son los tubérculos cuadrigéminos superiores, el núcleo rojo, que va a ser el origen del haz rubroespinal, y la sustancia negra, que ésta se va a degenerar en la enfermedad del Parkinson debido a la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Los haces tectoespinal y rubroespinal van a decursar en el mesencéfalo, cruzando de un lado a otro del cuerpo. Formación reticular de la protuberancia y bulbo raquídeo da origen a los haces reticuloespinales. En la protuberancia, las fibras corticales descendentes ya no van a estar en la superficie ventral del tronco del encéfalo, sino que se van a localizar de manera profunda en la base. Los núcleos de la protuberancia van a recibir información de la corteza cerebral a través de la vía corticopoctina, que va a ser crucial para que el cerebro integre y procese información de los diferentes lóbulos cerebrales, incluyendo en la coordinación motora. La formación reticular, esta es una red difusa de núcleos en el centro del tronco del encéfalo, que van a incluir neuronas de la protuberancia y del bulbo raquídeo, que dan orígenes a los haces reticuloespinales. Estos haces van a desempeñar un papel clave en el control de las respuestas motoras automáticas, aunque como lo son en ajustes posturales durante las actividades cotidianas, como inclinarse al caminar o corregir errores de movimiento. Aunque la mayoría de las neuronas reticuloespinales se van a originar en la protuberancia y en el bulbo raquídeo, algunas también van a provenir del mesencéfalo. En situaciones donde las respuestas automáticas deben coordinarse con movimientos voluntarios, como mantener la postura al levantar un objeto pesado, entra en juego la vía cortico-reticuloespinal, que se va a ajustar al control motor para responder de manera eficaz a las demandas complejas. El haz corticoespinal lateral presenta decursación en la porción caudal del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, las fibras corticales descendentes se van a organizar en pirámides.
Estas van a estar formadas por fascículos provenientes de la porción caudal de la protuberancia. Los axones del haz corticoespinal lateral y ventral van a estar originados de manera principal en el lóbulo frontal ipsilateral, donde se van a ubicar estas pirámides. Eh, Aunque el término haz piramidal suele usarse como sinónimo de haz corticoespinal, es impreciso, ya que estas pirámides también contienen fibras corticobulbares y corticorreticulares. El daño al sistema corticoespinal puede causar signos piramidales, que son trastornos en el control motor y muscular. Eh, los axones del haz corticoespinal lateral van a descender a través de la pirámide y van a decursar en la porción caudal del bulbo, uniéndose luego a los dos axones del haz rubroespinal en la médula espinal. Juntas, estas dos vías van a constituir las vías motoras laterales que van a descender por los cordones laterales de la médula. Las vías motoras mediales, como los haces reticuloespinales, los vestíbulos espinales y los tectoespinales, van a pertenecer en una porción más ventral y medial a medida que descienden en la médula espinal. Por su parte, el haz corticoespinal ventral va a seguir una trayectoria ipsilateral a lo largo de los haces vestíbuloespinal y tectoespinal. La zona intermedia y el asta ventral de la médula espinal reciben estimulación de vías descendentes. El haz corticoespinal lateral se va a localizar en los cordones laterales de la médula espinal y va a tener una degeneración visible en lesiones de la cápsula interna, en especial en la médula lumbar. Por otro lado, el haz corticoespinal ventral solo va a descender hasta la médula cervical, por lo que no va a presentar ninguna degeneración en el cordón ventral. Las vías motoras del tronco del encéfalo terminan en la sustancia gris de la médula, donde el asta dorsal abarca las láminas Rexet 1 y del 1 al 5 y el asta ventral de las láminas 6 y 9. Las zonas intermedias contienen interneuronas claves para el control motor, mientras que los núcleos motores se van a encontrar en la lámina 9. El haz corticoespinal va a recibir proyecciones en las áreas corticales motoras y somatosensoriales. Estas van a conectar con interneuronas y neuronas motoras. Las neuronas en la médula espinal se van a dividir en tres. En las interneuronas segmentarias, que estas van a controlar el reflejo dentro del segmento espinal. Las interneuronas de la comisura van a coordinar los músculos de ambos lados del cuerpo, que son los esenciales para el equilibrio y la marcha. Y por último, en las neuronas propioespinales, estas van a conectar segmentos espinales y van a coordinar las extremidades superior e inferior. 4 vías descendentes mediales controlan los músculos axiales y de la cintura escapular para regular la postura. Las vías descendentes mediales son esenciales para la regulación de la postura y para el movimiento de los músculos axiales y de la cintura escapular. Las 4 vías principales son el haz corticoespinal ventral, haces reticuloespinales, haces vestíbuloespinales y el haz tectoespinal. El haz corticoespinal se origina en la corteza motora primaria y se finaliza en la médula espinal cervical. Esta tiene un papel crucial en el control de los músculos del cuello, hombros y parte superior del tronco, contribuyendo a la estabilidad postural y a los movimientos coordinados de la parte superior del torso. Los haces reticuloespinales provienen de la formación reticular del bulbo raquídeo y la protuberancia, controlando los movimientos automáticos, como mantener la postura y estabilizar el equilibrio en zonas irregulares. Los haces vestibuloespinales tienen un papel importante en la contribución del equilibrio
Están originados en los núcleos vestibulares que se proyectan a lo largo de la médula espinal, y el haz vestibuloespinal medial se centra en coordinar los movimientos entre la cabeza y los ojos, mientras el haz vestibuloespinal lateral se centra en los movimientos de los músculos axiales y proximales. El haz tectoespinal, que se origina en el tubérculo cuadrigémino del mesencéfalo, también se centra en la coordinación de los movimientos entre la cabeza y los ojos, ayudando a tener una mejor percepción visual. La anatomía regional de los sistemas motores y vías motoras descendentes. Las áreas motoras corticales se ubican en el lóbulo frontal. Se han identificado 4 áreas motoras esparcidas en el lóbulo frontal: la corteza motora primaria, la corteza premotora, la área motora complementaria y la corteza motora del cíngulo. Ahí está. Las regiones corticales premotoras integran la información proveniente de diferentes orígenes. Las áreas corticales premotoras integran información de las regiones parietales y de los frontales para planificar los movimientos. El daño en la corteza motora causa una inestabilidad, y el daño en la corteza premotora causa lo que es una apraxia, que es la dificultad de los movimientos voluntarios. La corteza motora primaria da origen a la mayor parte de las fibras del haz corticoespinal. Esta corteza recibe estimulación de 3 orígenes principales: las regiones corticales premotoras, las áreas sensitivas somáticas y los núcleos talámicos motores. Esta estimulación de áreas raramente genera un movimiento, pero sí influye en él. Las proyecciones de las regiones motoras corticales pasan a través de la cápsula interna en su trayecto al tronco del encéfalo y médula espinal. La corona radiada es una porción subcortical que contiene axones descendentes y axones ascendentes. La cápsula interna se divide en 3 partes: la rama anterior, que está rostral al tálamo; la rama posterior, que está ubicada fuera del tálamo; y la rodilla, que conecta ambas extremidades. Esta cápsula también tiene 2 irrigaciones: la arteria coroide anterior, que irriga la rama posterior, y la arteria cerebral anterior, que irriga la rama anterior y la rodilla. Ya. El haz corticoespinal transcurre en la base del mesencéfalo. La cápsula interna se va a condensar para formar la base de los pedúnculos del mesencéfalo, que van a contener solo fibras descendentes. El tronco del encéfalo se va a dividir en 3 regiones: en techo, segmento y base. En el mesencéfalo rostral, el techo va a incluir los tubérculos cuadrigéminos superiores y la base va a corresponder a los pedúnculos. En la base, los axones del haz corticoespinal, que son los responsables del movimiento voluntario, van a ocupar la parte media y van a estar flanqueados por otras fibras descendentes. Estas fibras van a ser visibles en el MRI cuando hay lesiones. El mesencéfalo también va a contener núcleos claves para el control motor, como lo son los tubérculos cuadrigéminos superiores, el núcleo rojo, que va a ser el origen del haz rubroespinal, y la sustancia negra, que ésta se va a degenerar en la enfermedad del Parkinson debido a la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Los haces tectoespinal y rubroespinal van a decusar en el mesencéfalo, cruzando de un lado a otro del cuerpo. Formación reticular de la protuberancia y bulbo raquídeo da origen a los haces reticuloespinales. En la protuberancia, las fibras corticales descendentes ya no van a estar en la superficie ventral del tronco del encéfalo, sino que se van a localizar de manera profunda en la base.
Los núcleos de la protuberancia van a recibir información de la corteza cerebral a través de la vía corticopoctina, que va a ser crucial para que el cerebro integre y procese información de los diferentes lóbulos cerebrales, incluyendo en la coordinación motora. La formación reticular, esta es una red difusa de núcleos en el centro del tronco del encéfalo, que van a incluir neuronas de la protuberancia y del bulbo raquídeo, que dan orígenes a los haces reticuloespinales. Estos haces van a desempeñar un papel clave en el control de las respuestas motoras automáticas, aunque como lo son en ajustes posturales durante las actividades cotidianas, como inclinarse al caminar o corregir errores de movimiento. Aunque la mayoría de las neuronas reticuloespinales se van a originar en la protuberancia y en el bulbo raquídeo, algunas también van a provenir del mesencéfalo. En situaciones donde las respuestas automáticas deben coordinarse con movimientos voluntarios, como mantener la postura al levantar un objeto pesado, entra en juego la vía cortico-reticuloespinal, que se va a ajustar al control motor para responder de manera eficaz a las demandas complejas. El haz corticoespinal lateral presenta decusación en la porción caudal del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, las fibras corticales descendentes se van a organizar en pirámides. Estas van a estar formadas por fascículos provenientes de la porción caudal de la protuberancia. Los axones del haz corticoespinal lateral y ventral van a estar originados de manera principal en el lóbulo frontal ipsilateral, donde se van a ubicar estas pirámides. Aunque el término haz piramidal suele usarse como sinónimo de haz corticoespinal, es impreciso, ya que estas pirámides también contienen fibras corticobulbares y corticorreticulares. El daño al sistema corticoespinal puede causar signos piramidales, que son trastornos en el control motor y muscular. Los axones del haz corticoespinal lateral van a descender a través de la pirámide y van a decursar en la porción caudal del bulbo, uniéndose luego a los dos axones del haz rubroespinal en la médula espinal. Juntas, estas dos vías van a constituir las vías motoras laterales, que van a descender por los cordones laterales de la médula. Las vías motoras mediales, como los haces reticuloespinales, los vestíbulos espinales y los tectoespinales, van a pertenecer en una porción más ventral y medial a medida que descienden en la médula espinal. Por su parte, el haz corticoespinal ventral va a seguir una trayectoria ipsilateral a lo largo de los haces vestíbuloespinal y tectoespinal. La zona intermedia y el asta ventral de la médula espinal reciben estimulación de vías descendentes. El haz corticoespinal lateral se va a localizar en los cordones laterales de la médula espinal y va a tener una degeneración visible en lesiones de la cápsula interna, en especial en la médula lumbar. Por otro lado, el haz corticoespinal ventral solo va a descender hasta la médula cervical, por lo que no va a presentar ninguna degeneración en el cordón ventral. Las vías motoras del tronco del encéfalo terminan en la sustancia gris de la médula, donde el asta dorsal abarca las láminas Rexet 1 y del 1 al 5 y el asta ventral de las láminas 6 y 9. Las zonas intermedias contienen interneuronas claves para el control motor, mientras que los núcleos motores se van a encontrar en la lámina 9. El haz corticoespinal va a recibir proyecciones en las áreas corticales motoras y somatosensoriales. Estas van a conectar con interneuronas y neuronas motoras. Las neuronas en la médula espinal se van a dividir en tres. En las interneuronas segmentarias, que estas van a controlar el reflejo dentro del segmento espinal.
Las interneuronas de la comisura van a coordinar los músculos de ambos lados del cuerpo que son los esenciales para el equilibrio y la marcha, y por último en las neuronas propioespinales. Estas van a conectar segmentos espinales y van a coordinar las extremidades superior e inferior. Los núcleos motores laterales y mediales tienen diferentes distribuciones rostrocaudales. Las neuronas motoras que dan inervación a los músculos particulares se van a ubicar en los núcleos con forma columnar, que se van a transcurrir en dirección rostrocaudal a lo largo de varios segmentos. En el caso de lo que son los núcleos que van a inervar a los músculos distales de las extremidades, se van a ubicar en sentido lateral a lo que es la sustancia gris, y los que van a inervar las extremidades proximales y aquellos músculos axiales se van a ubicar en posición medial. Los núcleos motores mediales se van a presentar en todos los niveles de la médula espinal, mientras que lo de los núcleos laterales se van a presentar solo en el engrosamiento cervical y lumbosacro. Cabe indicar que una sola neurona motora inerva múltiples fibras musculares en un solo músculo, y se le va a dar o a denominar unidad motora a todas las fibras musculares que van a ser inervadas por una sola neurona motora. En lo que es la médula espinal, las neuronas motoras preganglionares del sistema nervioso autónomo también están dispuestas en lo que son columnas. Tenemos también lo que son las vías descendentes laterales y las vías descendentes mediales. En lo que son las vías descendentes, van a estar en lo que son las sustancias blancas del tronco del encéfalo y de la médula espinal, en las cuales van a transcurrir 7 vías. Y también y estas se van a proyectar en lo que son las neuronas motoras de la médula espinal. En el caso de las vías descendentes laterales, la ubicación de los axones descendientes en la médula espinal van a proporcionar información sobre sus funciones, y aquellos que van a controlar los músculos de las extremidades. En este 3 contamos lo que es el haz corticoespinal lateral y el haz rubroespinal, que son las dos vías descendentes laterales. También tenemos lo que son las vías mediales, que estas vías descienden en dirección medial para terminar en el asta ventral medial y en la zona intermedia. En lo que es la médula espinal, en las vías ascendentes encontramos lo que son los tipos de neuronas. En este encontramos las neuronas más pequeñas, las neuronas mediales y las neuronas más medianas. En las que son las pequeñas van a tener un diámetro de soma de 5 a 20 micrómetros, y su cuerpo celular se va a encontrar dentro de la médula espinal. En que son las neuronas de tamaños medios, presentan lo que es un diámetro de soma de 20 a 50 micrómetros, y se encuentra por casi todas las sustancias grises, mientras que las neuronas más grandes son las motoneuronas, que tienen un diámetro de 50 a 100 micrómetros, y van a inervar los que son los músculos esqueléticos. En el caso que son los ganglios sensitivos, estos ganglios se van a localizar en lo que es la raíz posterior a nivel del foramen intervertebral. Estos ganglios sensitivos son aquellos que se encargan de recibir y enviar al sistema nervioso central aquellos estímulos provenientes del medio exterior. Por ejemplo, todos los del sentido, por ejemplo, lo que son el tacto, el gusto, el oído y la visión. En lo que son la categoría de sensibilidad encontramos dos, la sensibilidad consciente y la sensibilidad inconsciente. En caso de la sensibilidad consciente, son aquellas que se van a percibir en la corteza cerebral.
Esta de aquí, a su vez, va a tener una subdivisión que son las sensibilidad consciente esteroceptiva y la propioceptiva. En el caso de la sensibilidad esteroceptiva, son, eh, son aquellas que van a permitir lo que es la sensibilidad esterosensitiva. Procede del mundo exterior, por ejemplo, el dolor, el tacto, el calor y el frío, mientras que las propioceptivas son las que se da en el interior del organismo, por ejemplo, en los huesos, en las articulaciones o en los músculos. Y la sensibilidad inconsciente son las que no se percibe y es retransmitida hacia el cerebro. Aunque son las pruebas sensitivas, en el caso del tacto, se puede hacer una evaluación rutinaria rozando la piel con un algodón. En el caso del dolor, aplicando la punta de una aguja en lo que son en los dedos, y la sensibilidad térmica, aplicando ya sea compresas calientes, frías o agua caliente y fría. Voy a hablar sobre las vías motoras. Las vías motoras descendentes son esenciales para el control del movimiento y se dividen en varios tractos principales. El primero es el tracto córtico espinal. Es la vía motora voluntaria más importante, originándose especialmente en la corteza motora. Controla los movimientos voluntarios y se extiende desde el cerebro hasta la médula espinal. El tracto restículo espinales modula la actividad motora involuntaria y el tono muscular. El tracto vestíbulo espinal regula el equilibrio y la postura en respuesta a la información del sistema vestibular. El tracto tectoespinal coordina movimientos de la cabeza, ojos y ante los estímulos visuales y auditivos. El tracto rafoespinal participa en la modulación del dolor y la respuesta emocional. El tracto rafoespinal participa en la modulación del dolor y la respuesta emocional. Y por último está la vía aminérgica y vía autonómica, que estas regulan funciones fisiológicas, emocionales, afectando el estado de alerta y las respuestas involuntarias. En fin, el tracto corticoespinal es fundamental para la ejecución de movimientos voluntarios y refleja la complejidad del control motor en el sistema nervioso.